Marta, porque la Alianza entre Coalición Canaria y Nueva Canarias ha mantenido un primer contacto con la vicesecretaria del Partido Socialista. Los nacionalistas respaldarán el gobierno de coalición siempre que se cumpla con la agenda canaria. Esta es la premisa, no ponen líneas rojas a la negociación y tomarán la decisión final en conjunto. El preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos les parece positivo porque entre sus medidas apuestan por mejorar las pensiones y las políticas sociales. Nosotros iremos con la voluntad de escuchar cuál es la propuesta que tienen para el país, más allá de lo que hemos visto escrito. Nosotros también haremos nuestro planteamiento en base a los 71 puntos con el que nos presentamos en el manifiesto de las elecciones. Contribuir a la gobernabilidad, eso sí, sobre la mesa nuestro programa, nuestros derechos, la defensa de las leyes. Insisto, no estamos reclamando una obra pública, no estamos reclamando una respuesta a un problema concreto, lo que estamos reclamando es que las conquistas, los avances, los derechos se respeten y por lo tanto o que se cumplan. Pues precisamente se encuentra esta mañana con nosotros Buenos Días Canarias José Miguel Barragán, secretario general de Coalición Canaria. Señor Barragán, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿esta es la fórmula de gobierno a la que aspiraba Coalición Canaria Nueva Canaria o ya es un paso para salir de este bloqueo, señor Barragán? Yo creo que nadie estaba esperando una fórmula ideal de gobierno. Lo que creo que todo el mundo está en que haya gobierno, que haya un gobierno posible, ¿no? Nosotros valoramos positivamente que Pedro Sánchez haya iniciado esa carrera e intentar gobernar, pero la situación sigue siendo compleja 24, 48 horas después de haber anunciado ese preacuerdo con Unidas Podemos o Si se puede Podemos, ¿no? Por lo tanto, vamos a esperar. Por supuesto que si nos llaman vamos a acudir a esa cita y a escuchar, y como hemos dicho en la rueda de prensa, hay una agenda. Es triste que tengamos que hacer una defensa de los derechos que están en un estatuto y en el REP, pero la experiencia de estos 40 años nos indica que tiene que ser así, y esa va a ser la hoja de ruta con la que nos podamos sentar, insisto, a hablar, ¿no? Por ahora a hablar. Claro, si así les llaman, entendemos que después de la conversación mantenida ayer con Adriana Lastra, que está al frente de las negociaciones, habrá una fecha, no sé si esté ya establecida, será para los próximos días dada la urgencia de la cuestión, ¿no? Bueno, la urgencia, tampoco hay una urgencia en cuanto a las reuniones. Me refiero más bien a los plazos, porque ya el 3 de diciembre y la investidura pues sería para mediados de diciembre, ¿no? Sí, pero fíjate, esto que acabas de comentar es muy importante, porque espero que no cometan el error de meternos en la carrera de los 2 meses después de la primera sesión de investidura. Así que espero que cuando anuncien que van a la investidura es porque hay una cierta probabilidad de que no se ponga en marcha el reloj, que 54 días después, si no hay gobierno, vamos de nuevo a las urnas. Por lo menos esperamos que eso lo piensen bien, ¿no? Pero sí, nos han llamado y ahora buscaremos un hueco en la agenda. Date cuenta que ahora somos 2 partidos los que queremos asistir conjuntamente a la cita, y ella también tiene su propia hoja de ruta de reuniones. Ya vemos que están celebrándose las primeras. Y precisamente de esa información es la que nos preocupa, ¿no? De las primeras reuniones parece que no hay un avance de ver claramente un número suficiente de votos síes, ¿no? Que haga posible una investidura en la segunda vuelta. Por lo tanto, por eso digo que a pesar de las combinaciones, de lo que estamos oyendo hoy en día, 20.000 combinaciones, 20.000 propuestas, es posible que dentro de 15 días nos encontremos con que el escenario es completamente distinto, ¿no? Y todo este ensayo que hemos hecho, si este apoya, ¿usted qué hace? Y si este no apoya, ¿qué es lo que hace usted? Quede en agua de borrajas y nos veamos en un nuevo escenario. Y de hecho, debido a esta fragmentación parlamentaria, incluso por la cantidad de apoyos que tiene que recibir Pedro Sánchez y Unidas Podemos, cree y estima que podría ser una legislatura corta, señor Barragán, o una legislatura a 4 años. Vamos a ver, una legislatura a 4 años quiere decir que tiene que haber un acuerdo de legislatura, es decir, todos los partidos que firman se comprometen durante los 4 años a un bloque de políticas. Nosotros nunca hemos firmado un pacto de legislatura así tan claro, ¿no? Lo que hemos hecho es un pacto de investidura y hemos ido firmando presupuesto a presupuesto, ley a ley, los acuerdos con el partido con el que teníamos esa relación. Pero en fin, es posible que ahora se planteen otros escenarios, e insisto, como todavía estamos
con esa hoja sin escribir, en blanco, vamos a esperar a esa primera conversación. Claro, el escenario que han dibujado las urnas ha hecho que muchas personas ya han tenido que retractarse de su posición inicial. Para empezar, los propios firmantes del pacto, que decían una cosa y ahora han tenido que hacer otra. En el caso de Coalición Canaria también se afirmó en un momento que nunca apoyarían un gobierno de Podemos. ¿Qué circunstancias se dan para que ahora sí se plantee esta opción? Bueno, precisamente a tener un poco de altura de mira de Estado. No creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos nos esté pidiendo, da igual, vamos otra vez a las elecciones aunque de ti dependa, ¿no? Yo creo que además tiene que empezar a funcionar el país, las cosas tienen que empezar a caminar, tiene que recuperarse la confianza empresarial. Ahora mismo tenemos delante un escenario económico de que nos puede ir a peor, que puede bajar todavía más el empleo y que no hay un gobierno que dirija el país. Y también es muy importante para el trabajo de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Por lo tanto, oye, hay que estar en un momento determinado y viendo la altura de mira de que lo importante son los ciudadanos. Después estamos los partidos y después están las personas que estamos dentro de los partidos, no al revés, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es ponernos en esa altura y escuchar, ¿no? Y ya veremos qué es lo que ocurre, porque insisto, estamos en una fase del partido que a lo mejor lo que hemos ido estas primeras 48 horas no va a tener nada que ver con lo que ocurre la semana que viene. ¿Y qué opinan ahora más? ¿Tendrá que hacer lo que dicte el partido? Vamos a ver, nosotros, como siempre, todas las decisiones las tenemos que pasar por los órganos del partido y Nueva Canarias también. Por lo tanto, cuando escuchemos, cuando valoremos, cuando veamos que efectivamente hay una posibilidad o no de que se pueda fraguar un gobierno y cómo podría ser nuestra participación en ese gobierno, lo tomaremos la decisión de forma colegiada, ¿no? Ahora, que nosotros tenemos todavía dudas de lo que puede significar Podemos en el gobierno, claro que las tenemos, por supuesto, y muchas y grandes. Ahora, es verdad que también haciendo ese análisis y viendo lo que está ocurriendo en el Estado, ¿qué ponemos por delante? Ponemos por delante lo que dijimos en la campaña de las autonómicas o las del 28 de abril y nos agarramos ahí y no nos soltamos de ahí, o valoramos que el país tiene que continuar y si hay una posibilidad nosotros no podemos estar en la posición de bloqueo. Pero entendería, por ejemplo, el votante de Coalición Canaria Nueva Canarias que, por ejemplo, Pedro Quevedo fuera por un lado y Ana Orama fuera por otro, señor Barragán. Hombre, nosotros deseamos que eso no ocurra. Hemos ido como una coalición electoral y estamos trabajando de forma conjunta para hacer la misma defensa de los intereses de Canarias, porque nos hemos presentado de forma conjunta, ¿no? Y por lo tanto no contemplamos por ahora ese escenario. Es verdad que en el acuerdo hay contemplados elementos para, como lo teníamos en el anterior, para votaciones en las que no estén en el documento, cosas que no estén en el documento, pero obviamente toda esa agenda sí que está en el documento. Por lo tanto, vamos a intentar trabajar de forma conjunta el posible acuerdo con el que podamos llegar con otras fuerzas políticas. Al margen de lo que ocurre, porque como usted mismo dice, todo puede cambiar, visto lo visto. Está claro que formaciones como esta coalición, Nueva Canarias, Coalición Canaria, pues ganan más valor que nunca. Esos dos diputados en este momento para ese intento de formar gobierno son clave, ¿no? No somos imprescindibles, pero somos necesarios para llegar al acuerdo. Bueno, de hecho, decía el señor Barragán que el desbloqueo es una buena noticia tras la mala noticia del crecimiento, por ejemplo, de la extrema derecha en España y también con esa participación ahora, representación de 2 diputados por parte de Canarias. Bueno, esa es otra de las consecuencias que ha traído la convocatoria de las elecciones, ¿no? Pedro Sánchez se las veía muy felices, pero ha conseguido 2 grandes objetivos. 1, perder la mayoría absoluta en el Senado y 2, hacer que crezca de forma importante la extrema derecha en España, ¿no? Y esto se lo debemos obviamente a Pedro Sánchez. Y además, ¿cree que es un partido que no va a apoyar los intereses de Canarias en el Congreso de los Diputados, señor Barragán? Hombre, un partido que está en contra de las autonomías, ¿no? Que lo que está invitándonos a que desaparezcan las autonomías ya de entrada para nosotros es una vuelta atrás 40 años, ¿no? Y por lo tanto con Vox no hay nada en su programa en el que nos podamos unir, ¿no? Otra cosa que puedas coincidir en una votación general con Vox, pero ahora mismo no hay nada con
con lo que nos podamos encontrar con una fuerza política de ese, ni en el tema de la mujer, ni en el concepto que tiene de país, ni en el concepto que tiene de las autonomías, es decir, además en las cosas esenciales, en las cosas básicas para entender un país. Y estamos en un momento complicado económicamente hablando, hay muchas cuestiones que son externas, pero que luego repercuten en ese gobierno, que va a ser tan complicado de llevar a priori, al margen de que se pueda o no formar, pero en caso que se forme, es que va a ser muy complicado llegar a acuerdos, ¿no? Nosotros tenemos experiencia de gobiernos de pactos, ¿no? Y por lo tanto, quien lidere ese gobierno va a tener que emplearse a fondo en el diálogo y en el consenso. Si cuando hay una política de pacto, tú tienes que cuidar el pacto todos los días, ¿no? Todos los días hay que negociar, todos los días hay un matiz que revisar y por lo tanto se rodeará, espero, ¿no?, de gente que haga posible que el pacto claro, pero con un problema territorial del calibre de Cataluña, pues la cosa parece... Ese es uno de los elementos que va a dificultar más este acuerdo, lo acabas de sacar y es importante porque nadie está contemplando que ni Ciudadanos ni los partidos secesionistas que ahora crecieron también en estas elecciones van a tener unas elecciones autonómicas muy pronto y por lo tanto el condicionante de qué es lo que hacen en España, pensando ellos en sus votantes en Cataluña, los va a condicionar a la hora de decidir cómo orientan el voto en unas elecciones, en un acto de investidura. Esta unión del nacionalismo que ha habido para concurrir juntos en estas elecciones generales, señor Barragán, les lleva a la reflexión, sobre todo ahora cuando Coalición Canaria está en la oposición en Canarias, como una diputada que es la que aporta Coalición Canaria al Congreso de los Diputados, ¿en qué van a centrar sus esfuerzos? ¿Hay que caminar hacia la unión del nacionalismo aquí en Canarias? Vamos a ver, nosotros siempre esa puerta la vamos a tener abierta, pero también hay que decir que ya estuvieron si recuerdan, los anteriores acuerdos con Nueva Canarias, nosotros estábamos en el gobierno y ellos estaban en la oposición. Y no nos rajamos las vestiduras, ahora estamos nosotros en la oposición, ellos están en el gobierno y no debería haber cambios en ese sentido. Seguimos teniendo diferencias importantes en el ámbito de la política de Canarias, pero hay una gran coincidencia en todo lo que es la defensa de Canarias en el Estado. Ha funcionado, incluso no teniendo una alianza electoral en estos últimos años y nosotros por eso la valoramos positivamente. Ahora, de ahí a pensar que esta alianza electoral, como algunos han dicho, pues bueno, esto significa la ruptura del gobierno de Canarias y demás, el gobierno se va a romper solo, sin necesidad de que Coalición Canaria les eche una mano. Bueno, pues veremos cómo transcurren los acontecimientos de cara a las próximas semanas, los próximos días. José Miguel Barragán, secretario general de Coalición Canaria. Gracias. Gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.